Ya estoy grabando. Y voy a compartirle la presentación. Voy a presentarle la pantalla. Ya terminamos este capítulo, que es el número 13. El que vamos a ver después es el 21, que tiene que ver con la balanza de pagos. Yo voy a habilitar el material. Después de la clase voy a habilitar la presentación. Y vamos a ver en el libro qué partes de ese capítulo vamos a ver. Dijimos el lunes que vamos a revisar algunos de estos problemas. Los problemas número 2, 4 y 8, estos tienen solución. La respuesta está en el libro, entonces les recomiendo que los lean y vean las respuestas. Ese es del capítulo anterior, ¿verdad? 13, sí, sí, el capítulo 13. Entonces, vamos a ver, aquí tengo el capítulo 4, el problema número 4, bueno, que es uno de los que tiene respuesta, pero lo voy a explicar porque está separada la respuesta de la pregunta. Y creo que está aquí el número 7 y 9. Ya vamos a ver. Creo que agregué, de estos no están en la presentación de la plataforma, pero la voy a subir nuevamente. Bien, este problema está en el libro y consiste en analizar cuál es el comportamiento que va a suceder con los precios, qué va a suceder con el Producto Interno Bruto. Dice, mediante ilustraciones con curvas de oferta y demanda agregadas, aumenta el efecto de los siguientes acontecimientos en el nivel de precios y en el Producto Interno Bruto de equilibrio Y en el corto plazo. Generalmente estos problemas piden de que se hagan gráficas. En el examen, si hay un tipo de este problema, entonces yo pongo la gráfica, no es necesario hacer ninguna gráfica. Veamos, una reducción de impuestos manteniendo constantes las compras gubernamentales cuando la economía opera a casi toda su capacidad. ¿Y qué sucede? En resumen, sucede que el nivel de precios aumenta considerablemente y el Producto Interno Bruto de equilibrio se incrementa solo un poco. ¿Por qué razón? Dice, vean, las políticas son una reducción de impuestos, que es una política expansiva, lo que busca es el crecimiento del Producto Interno Bruto, pero mantiene constante las compras gubernamentales cuando la economía opera a casi toda su totalidad. Aquí pareciera que como que hubiera como una compensación de política, porque se reducen los impuestos y se mantienen constantes las compras gubernamentales. ¿Por qué razón se incrementaría aquí la demanda agregada? Vean que se incrementa la demanda agregada. Y otro tema que dice es que la economía opera a casi toda su capacidad. Sabemos que la economía está operando a toda su capacidad cuando se está llegando a esta parte de aquí, a este tramo en el cual ya, aunque se incremente el nivel de precio, ya no se va a producir más.
¿Qué significa entonces? Que siempre va a existir un incremento en el nivel de producción porque esta es una política expansiva y lo que hace es desplazar la demanda agregada hacia la derecha. Se incrementa el nivel de producción, pero en una proporción poca o menor en relación al incremento del nivel de precios. Hay un aumento considerable de precios. ¿Qué sucede cuando se disminuyen los impuestos? Cuando se disminuyen los impuestos, hay se incrementa el ingreso disponible. Entonces los hogares van a consumir más, en teoría. Van a consumir más, entonces una de las variables que es el consumo, va a causar que se incremente el gasto total. Y eso de cierta forma incrementa la demanda agregada. Pero si nos vamos a los mercados de bienes y el mercado de dinero, decimos que si se incrementa el consumo, si se incrementa el gasto total, eso va a desplazar va a incrementar el Producto Interno Bruto y va a incrementar la demanda de dinero. Y cuando se incrementa la demanda de dinero, y baja la tasa de interés. No, perdón. Cuando se incrementa la demanda de dinero, incrementa la tasa de interés. Hay más dinero y se mantiene la misma cantidad de oferta de dinero. Entonces incrementa la tasa de interés, entonces hay un efecto de expulsión. Pero el problema va orientado principalmente a qué va a suceder entre el nivel de precios y el Producto Interno Bruto. Eso es lo básico aquí. Aquí en este problema no está hablando del mercado de dinero ni nada, sino que está diciendo qué sucede con el nivel de precios y qué sucede con el Producto Interno Bruto. Y lo que observamos es que se incrementa la producción, pero tiene un considerable aumento en el nivel de precios. ¿Por qué? Porque está llegando a una parte en la cual la economía está operando a casi toda su capacidad. Vamos a ver el siguiente. ¿Qué sucede si hay un aumento del circulante en en un periodo de alto desempleo y exceso de capacidad industrial? Si se incrementa el circulante, bueno, aquí sí ya empieza a hablar del mercado de dinero. Si se incrementa el circulante, ¿qué variable se ve afectada en el mercado de dinero? Ya, cuando hablamos de circulante, muchachos, hablamos del dinero. ¿Qué variable se ve afectada cuando se incrementa el circulante? Se desplaza, recuerden, la oferta monetaria se desplaza hacia la derecha, aquella vertical, aquella línea vertical. Y si hay una demanda, entonces las tasas de interés van a bajar porque se va a desplazar la curva, voy a tratar la curva la oferta que es una línea vertical, voy a suponer que esta es la demanda de dinero. Entonces la oferta que es una línea vertical se va a desplazar hacia la derecha y lo que va a existir es una disminución en la tasa de interés. Y cuando hay una disminución en la tasa de interés, se espera que se incremente el nivel de inversión, lo cual entonces causa que se incremente el gasto total y esto hace que se desplace siempre la demanda agregada de AD1 a AD2. Entonces, y siempre hay un incremento en el nivel de producción, pero en este caso es significativo porque se está operando en en una parte de la oferta agregada de corto plazo donde todavía hay, perdón, mano de obra disponible y hay capacidad industrial. Entonces, la oferta está dispuesta a producir más con un poco aumento en el nivel de precios.
y dice, el PIB se acrecienta de manera considerable y los precios se elevan un poco. Observen, entonces aquí hay recursos disponibles y en el anterior se estaba llegando a la capacidad total. Veamos este. Un incremento del precio del petróleo causado por una guerra en Medio Oriente, suponiendo que el Banco Central trata de mantener las tasas de interés constantes para asimilar la inflación. ¿Qué va a suceder aquí entonces? Se parte de este nivel de equilibrio de AD1 y de OA1. Este es el nivel de equilibrio inicial. Se está en P1 con Y1. Ok. Primero, hay un incremento en el petróleo. ¿Qué sucede cuando hay un incremento en los costos? Se va a disminuir la oferta agregada y por eso tiene un desplazamiento hacia la izquierda. Y lo que hace el Banco Central, entonces, bien, es implementar una política monetaria para mantener la tasa de interés constante, ¿verdad? Y asimilar la inflación. O sea que aquí lo que se trata de controlar es el nivel de inflación. ¿Por qué razón se desplaza la demanda agregada hacia la derecha? Porque si hay un incremento en la oferta de dinero, porque eso es lo que trata de hacer el Banco Central, si quiere mantener las tasas de interés, lo que va a hacer es incrementar la oferta de dinero. Si incrementa la oferta de dinero, entonces baja la tasa de interés y se incrementa la inversión. Y se incrementa la inversión, incrementa el gasto total, que es lo que hace que desplace la demanda agregada hacia la derecha, se incrementa la demanda agregada. Recuerden que la demanda agregada siempre ejerce un nivel de presión sobre los precios. ¿Y qué va a suceder aquí? Que siempre se va a mantener el mismo nivel de producción, pero con un aumento en el nivel de precios. ¿Qué busca esta política? En realidad lo que busca es que se disminuya el nivel de producción, porque si no se hace nada, la oferta agregada o el nivel de producción pasaría a este punto, a la intersección entre la demanda agregada y la oferta agregada. Vean que primero se desplaza esta oferta agregada hacia la izquierda y quedaría en este punto. Pero como se implementa una política de bajar las tasas de interés para que se incremente la inversión, hace que la demanda agregada se desplace hacia la derecha. Mantiene el nivel de producción, pero suben los precios. Dice, el nivel de precios aumenta de manera considerable. El PIB de equilibrio puede bajar, pero por menos de que si la Fed no lo compensara. O sea que el Producto Interno Bruto de equilibrio podía bajar, pero como el Banco Central implementó una política de incremento de oferta monetaria para bajar la tasa de interés, entonces con eso incrementó la demanda agregada. La pregunta es, bien, ¿por qué no nos quedamos en este nivel de acá, que es un nivel de precios menor? Diríamos que sería por acá. Y optamos a que los precios sean mayores. ¿Por qué creen ustedes? ¿Tiene sentido esa política? ¿Qué opinan? ¿Tiene sentido esa política? Lee, buenas noches. Yo no le entendía la pregunta. Vean que aquí primero baja la oferta agregada, ¿de acuerdo? Entonces la oferta agregada
va a intersectar a la demanda agregada en este punto. Este punto disminuye el nivel de producción y aumenta el nivel de precios acá, que no aparece reflejado en la gráfica. Esta pregunta la estoy haciendo yo. Pero lo que hizo el Banco Central fue incrementar la oferta de dinero para que bajara la tasa de interés o para mantener la tasa de interés, dice acá. Porque si mantiene la tasa de interés, lo que puede hacer es estimular la inversión. Y al incentivar la inversión, entonces desplaza la demanda agregada hacia la derecha, o sea, se incrementa la producción. Entonces la pregunta es bien, y al hacer esto, el Banco Central lo que ocasionó fue un incremento en el nivel de precios, porque si no hubiera hecho nada, el Banco Central se hubiera quedado aquí a un precio menor. Sin embargo, hizo algo y se quedó a un precio mayor. Entonces la pregunta es, ¿por qué hizo eso el Banco Central? ¿Por qué creen ustedes? Porque el Banco Central implementa una política que lo que hace es subir más los precios y no dejarlos así, mejor a precios más bajos. ¿Están de acuerdo? Ajá. Para aumentar la producción sería, Exactamente, para aumentar la producción o mantenerla, porque en este ejemplo lo que sucede es que la mantiene. Si no hace nada, entonces el nivel de producción caería acá. Sin embargo, implementó una política monetaria para estimular la demanda agregada y que se mantuviera el nivel de producción. Por eso dice, el nivel de precios aumenta de manera considerable. El PIB de equilibrio puede bajar, que sería que iba a bajar acá, pero por menos de lo que es si la Fed o el Banco Central no compensara. Entonces, el Banco Central en este ejemplo lo que trata de hacer es mantener el nivel de producción, porque mantener el nivel de producción de forma directa de lo que nos habla es de empleo y de bienestar de la economía. Si la producción interna, por otro lado, no cubre la demanda agregada interna, entonces recurrimos a lo que son importaciones. Bien, vamos a ver el literal D. Dice, un alza de los impuestos y una reducción del gasto gubernamental. ¿Qué tipo de políticas son estas? ¿Expansivas o restrictivas? ¿Qué tipo de políticas son? Es un aumento de los impuestos y una reducción del gasto del gobierno. Son restrictivas. Son restrictivas. Respaldados por la cooperación del Banco Central que actúa para impedir que la producción caiga. Entonces dice, no cambian el nivel de precios ni la producción. Las políticas fiscales y monetarias tienen efectos opuestos a la curva de demanda agregada. Si tiene la misma fuerza, no hay desplazamiento de la curva. Bien, así de fácil se ve este ejercicio, pero no hay nada de números, pero lo que quiere decir, bien, va a existir un alza de los impuestos y una reducción del gasto. Esto va a hacer disminuir el Producto Interno Bruto. Pero el Banco Central lo que va a hacer es que va a implementar política monetaria para bajar la tasa de interés e incrementar la inversión. Entonces, de cierta forma, se va a mantener tanto el nivel de precios como el nivel de producción. Bueno, no es muy explicativo este literal de... O sea,
no tiene mucha complicación. Vamos a ver el problema número 3. Este está en el libro, dice la pendiente de la curva de la demanda agregada es descendente. O sea, es inversa, ¿verdad? Porque cuando el nivel de precios es bajo, la gente puede comprar más y la demanda agregada aumenta. Cuando los precios suben, la gente puede comprar menos y la demanda agregada baja. Y pregunta, ¿es una buena explicación de la forma de la curva de demanda agregada? ¿Por qué? Entonces dice, primero que tiene una curva descendente, o sea, una relación inversa. ¿Por qué tiene una relación inversa? Dice porque cuando el nivel de precios es bajo, la gente compra más. Y cuando los precios suben, la gente compra menos. ¿Qué hemos dicho de la demanda agregada en comparación con la demanda de un producto o de un modelo de demanda agregada simple? Dice, esta no es una buena explicación para la pendiente descendente de la curva de demanda agregada. La curva en realidad se inclina hacia abajo porque un aumento en el nivel de precios hace que la demanda de dinero aumente, aumentando la tasa de interés y desalentando la inversión, lo que hace que el ingreso total caiga. Por eso es que tiene una relación inversa, por la relación que existe entre la tasa de interés y la inversión. La tasa de interés más alta también puede desalentar el consumo y el nivel de precios más alto puede reducir el valor de algunos tipos de riqueza. Por eso dice, la curva de demanda agregada no es como una curva de demanda del mercado. Esta es una buena pregunta de verdadero y falso. Problema número 9. Veamos el problema número 9. Dice, en el país A, donde todos los salarios contractuales están indexados a la inflación, o sea, están ligados a la inflación. Es decir, cada mes los salarios se ajustan para dar cuenta de los incrementos del costo de la vida, según se manifiesta en los cambios del nivel de precios. Esto es, bueno, si se incrementan los precios en este mes, entonces vamos a ajustar los salarios. Cosa que no se da en la realidad. Hemos dicho que los salarios se Eso van poco ajustando. sucede. ¿Perdón? Eso es lo que poco sucede. Exactamente. Usted ha dicho algo muy verdadero. Eso es lo que poco sucede o casi nunca sucede. Entonces eso es ficticio, podríamos decir. Pero vamos a ver qué pregunta. Eso poco sucede. Entonces, en el país B no hay ajustes salariales por el costo de la vida. Esto sí es lo que sucede, ¿verdad? Pero todos los trabajadores están sindicados. Los gremios laborales negocian contratos de 3 años, casi igual a lo que pasa con el tema de las maquilas, ¿verdad? En el caso de que fijan un salario mínimo para cada cierta cantidad de años. Entonces, dos condiciones diferentes. En una que se ajustan los salarios de acuerdo al nivel de inflación o al nivel de precios y en el otro que se ajustan cada cierto periodo de tiempo. En el país B está de acuerdo a la realidad. Si esto lo vemos gráficamente, sería así. Una curva de oferta agregada casi es vertical. Aquí está en inglés, pero aquí es el nivel de precios y aquí es el nivel de producción. Y esta es la oferta agregada. Esta es la demanda agregada. Entonces observemos, esta es la forma de la oferta agregada en el país A. Es una oferta que no va a cambiar con su nivel de producción. ¿Por qué? Porque si se incrementan los precios, se incrementan los costos. Entonces, los empresarios no les motiva a producir más porque van a seguir ganando lo mismo. O sea, si incrementan los precios en 10, aumenta los costos en 10, no gana nada. Entonces, ¿para qué va a producir más? Mejor sigue produciendo lo mismo. Por eso es que se muestra
una curva de oferta agregada vertical. Okay. ¿Qué sucede con este país donde sí hay un lapso entre el aumento del nivel de precios y el aumento de los costos? La forma de la curva de la oferta agregada entonces es así, es creciente, ¿verdad? Porque ¿qué quiere decir esto? De que en ciertos periodos los recursos van a ser menos costosos y todavía va a existir disponibilidad de recursos físicos o capital para producir. Entonces la curva de la oferta agregada en el país B es de esta manera. Entonces pregunta, ¿en qué país una política monetaria de expansión tendría mayor efecto sobre la producción total? Explique su respuesta con curvas de la oferta y la demanda agregada. ¿Dónde se ve que tiene una mayor expansión esto? Una mayor expansión de la producción. ¿En el país A o en el país B? Gráficamente, ¿dónde ven, muchachos, que crece la producción? En el B. En el B, sí. En el A no crece. En el A se mantiene. ¿Y cuál es la principal razón? Porque aquí los precios son flexibles, es decir, que el precio de los costos de los insumos se ajusta automáticamente. Incrementan los precios de los bienes, incrementa el precio de los insumos, o sea, los costos. Entonces, de nada sirve que se implemente una política expansiva. Vamos a ver si lo tengo más adelante. En el país A, esta es la explicación. Dice, los costos de producción se ajustan automáticamente a los aumentos de precio en el país A. La curva de oferta agregada será vertical. Un desplazamiento hacia la derecha de la curva de demanda agregada, que es una política monetaria expansiva. Eso lo causa. Una política monetaria expansiva lo que causa es un incremento en la demanda agregada. Causaría un aumento en los precios sin aumentar la producción porque los costos aumentan al mismo tiempo que los precios. Entonces, no hay efecto en el país A, no hay efecto en el nivel de producción. ¿Qué sucede en el país B? En el país B, los costos variables de producción retrasan su cambio con respecto al incremento del nivel general de precios, por lo que la curva de oferta agregada a corto plazo no es vertical. A corto plazo, un desplazamiento hacia la derecha de la curva de demanda agregada provocará un aumento de la producción. Es cierto, aquí sí hay un incremento de la producción. Se va a incrementar la demanda agregada, se va a incrementar el nivel de producción, siempre va a haber un aumento en el nivel de precios, pero el objetivo es que crezca el nivel de producción. Por eso es probable, dice aquí, que la política monetaria expansiva tenga un efecto mayor en el país B. ¿Por qué dice es probable? Porque este es un modelo que solo está considerando ciertos factores. Asumimos en algunos casos que otros variables no van a cambiar. Y hasta ahí llega esta presentación del capítulo número 13. Bien, déjenme ver aquí ahora. Ando buscando en el Banco Central. Quiero buscar este informe que habla acerca del informe de balanzas de pagos. Quiero buscar un informe más actualizado. Este es el tema que vamos a cubrir ahorita. El capítulo del libro es el capítulo número 21. Yo voy a habilitar la unidad 3. Creo que vamos a ver este. Y rápidamente vamos a ver qué es lo que dice este informe. Y luego vamos a ir a ubicarnos a la presentación.
porque la presentación está orientado a, o mejor dicho, el libro está orientado bastante a lo que es la economía de Estados Unidos, ¿no? Pero vamos a ver qué es la balanza de pagos, cuáles son las cuentas que presenta y al final qué es lo que refleja esto. Entonces, la balanza de pagos prácticamente refleja las transacciones que realiza un país con el resto del mundo. Aquí hay una comparación y vamos a ver qué entendemos ahorita, solo con la lectura de este informe. Dice, al finalizar el 2018, las transacciones corrientes de la balanza de pagos resultaron en un déficit de 1.003 millones de dólares, que representa el 4.2% del PIB. Vean que dice las transacciones corrientes. Después dice, derivado del alza en las importaciones de bienes y servicios, contrarrestada parcialmente por las mayores entradas netas observadas en el balance de transferencias. Y luego vemos aquí, bueno, una gráfica. Y vamos a ver, menciona lo que es una cuenta corriente. Vamos a ver si de lo que dice el informe entendemos que es una cuenta corriente. Dice, el comercio exterior de bienes presentó al finalizar el cuarto trimestre de 2018 déficit acumulado de 3.530 millones, superior en 853.6 millones registrado en el 2017. Aquí es el comercio exterior, las transacciones que se realizan con los demás países. Este comportamiento se explicó en su mayoría por el alza en el valor de las importaciones de materias primas y bienes de capital para la industria, así como de combustibles y bienes de consumo sumado a los menores montos recibidos por exportaciones de café. Ya empieza a hablar aquí de importaciones y exportaciones. Después habla de la balanza de bienes FOB. En la balanza de pagos, las relaciones comerciales se identifican como exportaciones FOB e importaciones CIF. Luego, después dice, al cierre del 2018, el intercambio comercial de bienes registró un déficit de tanto, déficit, todo es déficit, o sea, que nosotros somos un país que importa más de lo que exporta, ¿verdad? Y vean esta gráfica, hay un déficit comercial, las exportaciones son estos montos y las importaciones son esto. Aquí está en el 2018. Dice que las importaciones fueron de 9.482 millones de dólares y las exportaciones fueron de 4.285 millones, teniéndose un déficit de 5.197.7 millones de dólares. ¿A qué se debe de que siempre hay un déficit comercial? Cuando hablamos de déficit comercial estamos hablando de la compra de las exportaciones e importaciones de bienes. También se dice bienes y servicios. Aquí dice, la balanza comercial de mercancías generales registró un déficit de 5.197.7 millones en 2018. 848.5 millones más respecto a lo observado el año precedente. Las exportaciones FOB de mercancías generales acumularon un valor de 4.285, que es lo que vemos acá, ¿verdad? Y así. Después dice, explicado en su mayoría por la disminución en las ventas de café, que es un generador de divisas, y aceite de palma, que también es un generador de divisas. Comportamiento asociado a la baja experimentada en los precios internacionales y a menores volúmenes de venta. O sea que eso fue lo que afectó en parte a las exportaciones, aunque siempre las importaciones van a ser mayor, pero las exportaciones se vieron afectadas principalmente precios internacionales y volúmenes. Y luego sigue diciendo, en tanto las importaciones FOB de mercancías generales fueron de 9.482.8 millones
Y quiero ver por qué razón fue, dice. Particularmente por el aumento en las compras al exterior de materias primas para la industria, en especial de productos como trigo, maíz para concentrados y elaboración de harinas y productos laminados de hierro, y de bienes de capital para la industria, básicamente máquinas para la industria textil, aparatos para la comunicación y grúas. Entre tanto, el monto importado de los combustibles, lubricantes y energía eléctrica indicó crecimiento. Todo lo que es importación, ¿no? Y luego el alza de los precios internacionales de los carburantes y las importaciones. Y luego bienes para transformación de maquila. Está también la balanza de servicios. ¿Qué tema de servicios vemos aquí? Dice, en el año en análisis, los servicios mostraron una balanza deficitaria de 806.6 millones, superior en 217.4 millones de dólares respecto a lo reportado en el 2017. Comportamiento derivado de mayores egresos por 222.5 millones, principalmente por pagos de servicios de transporte marítimo, informáticos y empresariales. Es que esos es los pagos en servicios. ¿Qué tipo de servicios se exporta? Dice otros servicios, vamos a ver qué tipo de servicios. Viajes de turismo, saltando el rubro de viajes de turismo y otros servicios que son telecomunicaciones y empresariales y de gobierno. Y luego la balanza de renta. ¿Cuáles son las tenencias de activos de reservas administrados por el Banco Central y que se depositan en Estados Unidos y en bancos del exterior? El otro tema es la balanza de transferencias corrientes. Vean que aquí la que muestra, una de las significativas es las remesas familiares, como forma parte de la balanza de pagos. Que muestra aquí, dice que en el 2016 fueron 3.847 millones de dólares y en el 2018 de 4.759 millones de dólares. Se ha mantenido siempre hacia arriba el tema de las remesas. Y después está la cuenta de capital, la cuenta financiera. Un tema que no se menciona en el capítulo es la inversión directa, o sea, esta es la participación de empresas extranjeras en el país. Y el país siempre está promocionando con qué recursos cuenta o qué facilidades ofrece para que venga la inversión extranjera, y a esto se le llama la inversión extranjera directa. Y dice de la inversión extranjera directa se percibieron capitales por un valor de 1.225.8 millones, 40.1 millones más de lo referido en el 2017. Por fuente de financiamiento, las utilidades reinvertidas sumaron 913.4 millones, significando 74.5 de lo recibido. De acciones y participaciones de capital se contabilizaron. Bueno, esto tiene que ver cómo entra y sale dinero derivado de la inversión extranjera directa. Entra a través de todos aquellos capitales que vienen, todos aquellos que reinvierten las compañías transnacionales. Esas son las entradas, principalmente la reinversión. Y las salidas son cuando estas compañías pagan dividendos. Entonces, los dividendos es la distribución de utilidades que se dan a los socios del exterior, ¿no? Y luego activos de reserva líquido, que es lo que maneja el Banco Central. Es un informe sencillo y aquí se muestra la balanza de cuenta corriente. Observen que dice que hay balanza de bienes y hay balanza de servicios, hay renta y transferencia, y aquí muestra las remesas familiares. Y luego aquí se determina cuál es el saldo en balanza de cuenta corriente.
que es todas las transacciones que se realizan por exportaciones, importaciones y las transferencias. Siempre ha sido una balanza de cuenta corriente deficitaria y cada vez en aumento. Esto significa que hay una salida de dólares y esa salida de dólares tiene que financiarse. Tenemos que ir o a pedir préstamos o a utilizar las reservas internacionales, que eso se maneja aquí en lo que es la balanza de cuenta financiera. La balanza siempre muestra también una línea que se llama errores y omisiones, y esto se debe a que como no se puede obtener la información al 100%, entonces esas desviaciones se contabilizan en esta línea. Es como aquella línea de ajuste, ¿verdad? Y luego aquí creo que se abre un poco más la balanza de pagos a cuenta, ¿verdad? Y esta está mostrada, siempre debe decir que es en dólares, porque muestra las transacciones que se realizan entre Honduras y el resto del mundo. Y aquí desglosa también cómo está la cuenta financiera, con inversiones, otros activos, pasivos. Entonces, y al final muestra cuál es el cambio en las reservas internacionales, ¿verdad? Y alguna nota que dice la suma de las partes no es necesariamente igual al total debido a las aproximaciones. Y aquí muestra qué tipo de productos son los que se exportan. Aquí veamos, estas son las importaciones, bienes de consumo, combustibles, materias primas, la inversión extranjera directa, y este que es los activos de reserva líquidos oficiales. Ok, este es un informe del Banco Central. Esta es la balanza de pagos de Honduras. Ahora bien, teóricamente, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros? Bien, está la presentación que la voy a habilitar. Solo con esto voy a terminar. Déjenme ver si tengo la presentación por aquí. Y el capítulo se llama La balanza de pagos y el tipo de cambio. ¿Qué comprende esto? La balanza de pagos, qué es la cuenta corriente, qué es la cuenta de capital. También se ve aquí la producción de equilibrio, ya cuando estamos hablando de una economía abierta hasta ahora solo hemos hablado de una economía cerrada, no hemos hablado de exportaciones e importaciones. Es aquí donde ya se realizan transacciones con el resto del mundo y esas transacciones se ven reflejadas en la balanza de pagos. Y este es como, digamos, como un estado de resultados o un estado de ingresos y egresos de, digamos, de divisas, podría decirlo, de divisas. Y hay otro estado financiero que no se ve aquí en este capítulo, que es como un balance, o sea, que es el estado de situación financiera del Banco Central. De aquí se determina el tipo de cambio. ¿Por qué estamos devaluando o revaluando la moneda? Eso va a depender igual de lo que es la demanda y oferta de divisas en este caso. En el caso de Honduras sabemos que es un proceso de devaluación controlada. Básicamente no se deja que lo determine el mercado porque nosotros somos un país más importador de bienes que exportador. Eh, y de cierta forma, entonces, el dejarlo así a un mercado libre,
puede disparar lo que es el tipo de cambio. Ahorita lo que ha sucedido es que el tipo de cambio decimos que se ha apreciado, ¿no? O sea, que el empira ha tomado un poco más de fuerza en relación al dólar. ¿Por qué? Porque de cierta forma ha bajado las importaciones, principalmente el tema de combustible. Estamos importando menos porque la economía estaba cerrada y algunos bienes suntuarios. Entonces, al haber una reducción en la demanda de dólares, entonces lo que se espera es que haya una apreciación del empira en comparación con el dólar. Algunos países adoptan el tema de devaluar la moneda porque al devaluar la moneda, la venta de los bienes que produce el país se vuelven más baratos para los extranjeros y principalmente en aquellos rubros de turismo. Y con respecto a la venta de algunos bienes como el café, el banano, algunos otros productos que son considerados como postres, o sea, no esenciales. eh, lo que se busca es estimular la exportación de esos bienes, que sean siempre accesibles, que sean atractivos para los consumidores del exterior. Vamos a empezar con esta lámina solo para calentar. Y yo creo que vamos a terminar esta presentación el día entre lunes y martes, muchachos. Y hasta ahí va a ser el contenido del tercer examen. Bien, las economías del mundo se han vuelto cada vez más interdependientes en las últimas 4 décadas. Y es cierto, estamos en un mundo globalizado. Estamos hablando del comercio internacional. Y desde el punto de vista de la macroeconomía, la principal diferencia entre una transacción internacional y una nacional está en el tipo de cambio. Eso determina el tipo de cambio. ¿Y a qué nos referimos con el tipo de cambio? Es el precio de la moneda de un país en términos de la moneda del otro país. El que más conocemos nosotros es el tipo de cambio del empira con respecto al dólar. Y el otro que también se maneja es del empira con respecto al euro. Rara vez hablamos del empira con respecto al peso mexicano o al quetzal de Guatemala. Bueno, en El Salvador se utiliza el dólar, o al Córdoba de Nicaragua, al colón de Costa Rica, o a los de América del Sur, el real de Brasil, o el peso creo que peso es el de Colombia. No se habla de eso Ya, porque, dígame. pero si en los bancos nacionales de aquí lo podrían cambiar, si uno quisiera cambiarlo por alguno de esos otros países. Esa es buena pregunta. Fíjese que generalmente no se da ese tipo de transacciones. La otra pregunta que surge es ¿por qué? ¿Por qué cree usted? Pues ni idea, licenciado, ni idea. ¿Alguien? ¿Por qué cree que, digamos, es buena pregunta si nosotros quisiéramos comprar pesos mexicanos, ¿por qué no los vende el Banco Central? No los vende porque la mayor demanda que existe es demanda de dólares. Entonces, eh, no, las personas no demandan otras monedas. Y saben de que si pueden comprar dólares cuando lleguen al país que van a visitar, si es un viaje, por ejemplo, si van a México, saben que esos dólares se los van a aceptar. O lo que sucede en otros casos, muchachos, es que uno utiliza también
observa cuál es el tipo de cambio que hay en otro país. Uno llega al aeropuerto y ya sabe que ahí están las tiendas o las casas de compra y venta de moneda. Y ahí le van a aceptar los dólares. Entonces uno ve y lo que observa es, bueno, cuál es el tipo de cambio y observa si es más conveniente comprar la moneda de ese país ahí o pagar directamente con dólares. Generalmente la práctica es de que uno compra en el aeropuerto, compra la moneda, cierta cantidad de la moneda que de ese país, o sea, hace un cálculo y dice, bueno, yo voy a gastar en tal cosa, en taxi o en alimentos, si no anda tarjeta de crédito, ¿verdad? Porque ahora se acepta la tarjeta de crédito, pero principalmente algunos gastos básicos como el taxi. Generalmente los taxis o las personas del país donde se va pagan el cambio a un valor menor, ¿verdad? Que quizá uno puede adquirir en el aeropuerto. Entonces la respuesta es que no hay demanda de esa moneda. Pero si llegara a existir una demanda de la moneda, por ejemplo, si es del quetzal, entonces obviamente empezaría a circular el quetzal en nuestra economía. Pero en nuestra economía el que más circula es el dólar. Bien, muchachos, 6:59. Nos vamos a quedar por aquí hoy. Vamos a seguir el día lunes. ¿Les parece? Yo voy a subir la presentación. Voy a abrir la actividad la semana, la última unidad, para que vean la presentación y vayan leyendo ya el capítulo 21 del libro. ¿Alguna pregunta, muchachos? Voy a bajar la lista de asistencia.